que paga el gobierno por su deuda es un gasto corriente. Como todo gasto corriente, se registra arriba de la línea. O como todo gasto de capital. Acá tenemos el cuadro sigue. El gobierno hace una obra, paga una autopista, construye una nueva autopista, inversión real directa, es un gasto de capital que se registra arriba de la línea resultado financiero. Pero como ustedes saben, creo, ¿saben cómo está compuesto los servicios de la deuda? No. No me acuerdo. Uno toma un préstamo. Yo tomo un préstamo. Gasto con la tarjeta de crédito. Entonces, cuando pago el resumen y no pago pago solo el monto del mínimo. Entonces, al mes siguiente, mi tarjeta de crédito trae, supongamos que no gasté nada, los intereses más lo que me prestaron. Lo que me prestaron es el monto o el capital de la deuda. Entonces, cuando uno toma una deuda, normalmente... Esperen un segundo. ¿Hola? ¿Hola? Cuando uno toma una deuda, después cuando la paga, cada pago tiene un componente de capital, o mejor dicho, de amortización del capital, y un componente de intereses. Según el tipo de préstamo que haya tomado, la proporción entre capital e intereses varía. Pero básicamente cuando en la contabilidad pública hablamos de servicios de la deuda, hablamos justamente de las dos cosas, de la parte de capital que hay que pagar y de la parte de intereses. El ministro dijo que esos 430 y pico, creo que 38 millones de dólares que hay que pagar, que le iba a pagar al al Club de París, eran amortización de capital. Si es amortización de capital, no es intereses. Y si es amortización de capital, se registra abajo de la línea, no arriba de la línea. Entonces, si yo quiero buscar en el cuadro ahorro, inversión, financiamiento, cuántos son los servicios de la deuda, no tengo que mirar solo arriba de la línea, sino tengo que mirar también abajo de la línea. Hace un rato, cuando yo preguntaba lo del resultado financiero, ¿para qué miramos el resultado fiscal, etcétera, etcétera? Alguien me dijo que hay que mirarlo para ver si podemos o no podemos pagar la deuda. Bueno, justamente, eso es un buen punto porque ponen nuevamente en debate la relevancia, la utilidad del concepto de resultado primario. La lógica del resultado primario es la siguiente. En un mundo donde los países tienen acceso al mercado de capitales, en un mundo y en una economía normal, donde los países tienen acceso al mercado de capitales, los países nunca pagan el capital de su deuda. Porque siempre renuevan, o como se dice ahora, hacen rollover de su deuda, o refinancian su deuda. Lo que pagan son los intereses. Entonces, a los acreedores de un país les interesa saber cómo evoluciona el resultado primario, porque como por definición el resultado primario es la diferencia entre el resultado financiero
y el pago de intereses, si yo tengo resultado financiero primario positivo, quiere decir que tengo un resto para pagar intereses. Pero, si como alguien me dijo, yo voy a mirar el resultado de superávit o de déficit para ver si se puede o no se puede pagar la deuda, como la frase pagar la deuda hace referencia no solo al pago de intereses, sino al pago del capital, no solo tengo que mirar el resultado financiero, sino que tengo que mirar el resultado primario, sino que tengo que mirar también el resultado financiero. Si yo quiero pagar la deuda, necesito tener superávit fiscal. Porque en la lógica del cuadro y origen y aplicación de fondos, si yo tengo un resultado financiero positivo, abajo de la línea lo voy a registrar. ¿Qué hago con esa plata? Pago deuda, justamente. Ahora, vayamos a los casos de contabilidad creativa. Durante los años 90, como ustedes deben haber estudiado o van a estudiar alguna vez en esta facultad, Argentina tuvo un profundo proceso de privatizaciones. ¿No? ¿Qué es un proceso de qué es una privatización? Venta de empresas públicas, venta de activos físicos del Estado. Ahora, si yo quiero usar el cuadro ahorro, inversión, financiamiento para prever lo que va a pasar en el futuro, y un país está inmerso en un proceso de privatizaciones, tengo que tener en cuenta que no es lo mismo un ingreso tributario que un ingreso por privatizaciones. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un ingreso tributario o un ingreso corriente no tributario y un ingreso por privatizaciones? La diferencia fundamental es que en una economía normal, los ingresos corrientes o los ingresos tributarios del periodo T son un razonable predictor de los ingresos corrientes en el periodo T más 1. ¿No? Porque a menos que haya una bruta reforma tributaria o una bruta recesión, si la estructura tributaria se mantiene y la economía se mantiene más o menos creciendo, los ingresos tributarios se mantienen más en la misma lógica. ¿Puedo hacer el mismo razonamiento con los recursos de capital por privatizaciones? ¿Puedo decir que si este año tuve ingresos por 5.000 millones de dólares por privatizaciones, el año que viene voy a volver a tener ingresos de 5.000 millones de dólares por privatizaciones? No, no puedo. Porque las empresas que vendí este año ya no las puedo volver a vender el año que viene. Eso, que es una lógica muy sencilla que cualquier persona que no sea economista entiende, es lo que explica por qué cuando ustedes ven el cuadro ahorro, inversión, financiamiento, tienen acá, lo voy a marcar para que lo vean mejor, porque quizás no se llega a ver, pingui, 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 dibujo. Dos datos de resultado financiero. El resultado financiero con privatizaciones, el resultado financiero sin privatizaciones. ¿Por qué? Justamente porque la lógica es, no me sirve usar el dato de resultado financiero para prever lo que va a pasar el año que viene si
ese resultado incluye ingresos por privatizaciones, porque el año que viene no voy a tener ingresos por privatizaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bien, la segunda... Sí. ¿Podría verse tipo esto de la misma forma que con el aporte solidario ese para la pandemia? Claro. Okay. Totalmente. O sea, cuando yo miro, si hoy yo tengo que prever cuánto va a ser eh, el resultado fiscal del año que viene, o sea, del 2021, del 2022, lo primero que tengo que mirar es, che, pará, loco, el año que viene no vas a cobrar el aporte. O sea, igual, ¿no? Digo, nosotros en Argentina tenemos un problema muy serio para todo esto que estamos hablando, que es la inflación, ¿no? Porque todos estos ejercicios de pronóstico de resultado fiscal se desbarajustan cuando tenemos inflación. Pero vayamos por partes o hagamos derivada parcial. El segundo, ¿no? Fíjense, miren, acá para que ustedes lo vean claro, tenemos los datos de resultado financiero puro, resultado financiero sin privatizaciones y las privatizaciones. De los años 90. ¿No? Fíjense cómo comparen, lo que tenemos que comparar es la barrita azul con la barrita verde o la barrita azul con la barrita naranja. Hay años donde la diferencia entre el resultado con privatizaciones y sin privatizaciones es muy pequeña. Hay años donde esa diferencia es muy grande. ¿No? Fíjense. 92, que fue la primera ronda del proceso de privatizaciones. 91 y 92 tuvimos 4.000 millones de pesos, dólares, porque eran pesos dólares, de ingresos por privatizaciones. 99, la segunda vuelta, ¿no? En 99 terminamos de privatizar YPF. Entonces no es lo mismo mirar el resultado financiero azul que el resultado financiero naranja. Acá tengo un cuadro de ahorro, inversión, financiamiento completo para que vean qué es lo que pasa abajo de la línea. ¿Ven? Yo tengo el resultado financiero. ¿No? Estos son los datos del 2016. ¿No? En el 2016 tuvimos un déficit de 365 millones de pesos. ¿Cómo se financió ese déficit? Ese déficit se financió básicamente con endeudamiento neto. ¿No? Tenemos las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes financieras? La disminución de la inversión financiera, o sea, la plata que tengo en el banco ahorrada del año anterior, o nueva deuda. Entonces, fíjense que acá, en aplicaciones financieras,
El segundo rubro, o sea, tengo dos rubros. Un rubro que es inversión financiera, es el gobierno poniendo plata a plazo fijo, y el segundo rubro es la amortización de deudas. ¿No? O sea, cuando yo quiero saber cuántos son los servicios de la deuda, cuánto se paga de deuda, tengo que mirar arriba de la línea en ¿dónde está? Gastos. Rentas de la propiedad pagadas sobre la deuda. Acá está separado en esta presentación para calcular más fácil el resultado primario. O sea, 185 más 867, o sea, 1.000.000 de billones, de millones, 1.000.000.000, 1.000.000.000 de pesos se pagaron de deuda en el 2016. Ahora, fíjense, acá tenemos el segundo caso de contabilidad creativa. ¿Ven esta nota al pie que aparece acá? Excluye las siguientes rentas de la propiedad. Durante las dos primeras, las dos no, la segunda década del siglo XX y XXI, el gobierno hizo abuso de otro caso de contabilidad creativa. ¿Cuál es ese caso de contabilidad creativa? Contabilizar como ingresos las ganancias que tenían el Banco Central y el ANSES. ¿No? Como ustedes saben, cuando se estatizan las AFJP, todos los activos financieros que tenían las AFJP fueron estatizados, el Estado se apoderó de esos activos y se conformó lo que se llama FGS, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que supuestamente, según la ley, es un monto de dinero que tiene que tener como función garantizar que el sistema de seguridad social sea sustentable. La realidad es que el monto no genera las suficientes rentas como para tener un impacto que cambie el signo de las cuentas del ANSES. Pero más allá de eso, porque ese es un tema de seguridad social que no es lo que me preocupa hoy, lo que sí me preocupa es la discusión que existe entre los economistas fiscales sobre si es correcto o es incorrecto contabilizar en el cálculo del resultado financiero las ganancias que tiene el Banco Central y las ganancias que tiene el ANSES. Fíjense, de nuevo, durante la segunda década del siglo XXI, del 2010 hasta el cambio de gobierno en realidad, cuando ganó Macri se cambió esta metodología, se dejó de hacer, se contabilizaba dentro de los ingresos corrientes, dentro del rubro rentas de la propiedad, las transferencias de recursos que recibía el Tesoro por parte del Banco Central
y por parte del ANSES. Comparen de nuevo el tamaño de la barrita azul con el tamaño de la barrita naranja. Y van a ver cómo el resultado financiero es muy susceptible a la renta las rentas de la propiedad, ¿no? ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo se originan las ganancias del Banco Central? Las ganancias del Banco Central se originan de dos formas. Obtiene una ganancia por las transacciones financieras que hace con los bancos, ¿no? Los llamados pases, y obtiene otra fuente de sus ganancias, son los ingresos que obtiene contables por la posesión de moneda extranjera. Como ustedes saben, el principal activo del Banco Central son sus reservas. Si se devalúa el peso, esas reservas evaluadas en pesos valen más. Contablemente tengo una ganancia, que es contable. Yo tengo 1.000 millones, no sé, 30.000 millones de dólares de reservas. Y el dólar está a 60. 60 por 30 son 180, no sé, 180. Paso un año, el dólar está a 100. Las mismas 30.000, las mismas reservas de 30.000 millones de dólares, ahora en pesos no valen 180, sino que valen 300. Tengo una ganancia contable de 120. Eso es una ganancia por tenencia de moneda extranjera. ¿Qué hace el Banco Central? Si, como en este caso, el resultado financiero es negativo, una forma que tiene el Tesoro de financiar su resultado financiero negativo es recurrir al financiamiento del Banco Central, ¿no? Lo que vulgarmente nosotros llamemos emisión monetaria o maquinita, ¿no? Y nosotros sabemos justamente que eso no son ingresos genuinos del Tesoro. De ahí la discusión. En el cuadro ahorro, inversión, financiamiento, como dije hace un rato, el resultado financiero es un indicador que me sirve para monitorear la política fiscal. Las rentas de la propiedad generadas por las transferencias, por las ganancias que tiene el Banco Central o las ganancias que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no son un indicador de la política fiscal, no son ingresos fiscales. Por lo tanto, como no son ingresos fiscales, no deben contabilizarse para el cálculo del resultado financiero. No es cierto que yo tengo un resultado financiero equilibrado si computo como ingresos corrientes las rentas que obtiene el Banco Central o las rentas que obtiene el ANSES. Fíjense, hay un artículo que creo que está en el... Creo, a ver, ya no me acuerdo. En el grupo... No, a ver, ahora se los voy a poner en el grupo de Facebook, que es un texto que hicieron Oscar Cetranglo y Javier Curcio. Oscar es el titular de cátedra, Javier es el director del Departamento de Economía y es otro profesor del curso de la Cátedra de Finanzas Públicas, donde ellos explican el efecto de la contabilidad creativa sobre los datos del resultado financiero y del resultado primario del 2015. ¿No? Entonces, ¿qué nos cuentan? Nos dicen, tenemos tres
métodos. El resultado financiero, siguiendo la metodología correcta, el resultado financiero contabilizando las rentas del Banco Central, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes no se acuerdan porque en el 2015 eran muy chiquitos y no estudiaban economía. A fines del 2015 y en el 2016 hubo un gran debate respecto de cuál había sido la herencia que había recibido el gobierno de Macri de parte del gobierno de Cristina Kirchner en términos fiscales. ¿Cuál era el déficit fiscal? ¿No? Entonces, contablemente, los números oficiales registraban la primera columna son los datos oficiales. La segunda y la tercera columna son los datos ajustados, ¿no? Contablemente nosotros teníamos un resultado primario de casi 2 puntos de producto y un resultado financiero de 4 puntos de producto. Pero ese resultado financiero estaba calculado incorporando como rentas de la propiedad las ganancias del Banco Central, que no son ingresos genuinos. Por lo tanto, para tener una real medición del resultado financiero hay que ajustar, hay que restar de los ingresos las rentas del Banco Central, que según los cálculos eran casi 1,5 puntos del producto. Entonces fíjense que pasamos de tener un resultado primario de casi 2 a tener un resultado primario de 1,9 más 1,4, 2,5, perdón, 3,5, y si le sumo las rentas del ANSES, con la misma idea, de 4,3. O sea, casi 2,5 puntos de contabilidad creativa, ¿no? 1,4 del Banco Central, 1 del ANSES. Conclusión: cuando nosotros miramos los datos del cuadro ahorro, inversión, financiamiento, tenemos que prestar atención a cuáles son los conceptos que están contabilizados dentro de los ingresos corrientes, y para interpretar correctamente esos datos tenemos que limpiar esos datos de cualquier intento de contabilidad creativa. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Cómo se llamaba esto? Alquimias. No, este no es. ¿Ninguna pregunta? Bueno, les voy a dejar acá el link al blog de los profesores de la facultad para que busquen, a ver si se puede encontrar rápido.
Si yo pongo acá alquimias económicas, resultados financieros. Acá está, fíjense. ¿Es este? A ver. Vamos acá 2015. Acá está. Mejor les pongo este. Bueno, volvamos entonces al presupuesto. Ustedes ya lo saben, pero no viene de más refrescarlo. El presupuesto es como el aloe vera, es un chiste de los presupuestólogos, ¿no? Tiene muchas propiedades, sirve para muchas cosas y puede ser mirado de distintas formas. Acá tienen distintas definiciones de presupuesto que nos permiten dar cuenta de esas distintas propiedades que tiene el presupuesto. El ciclo presupuestario es el proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto, que como su nombre lo indica, comienza con la formulación, sigue con la aprobación, porque el presupuesto es una ley, que tiene que cumplir como toda ley con el proceso legal de aprobación por ambas cámaras, el proceso de ejecución del presupuesto y el control. Año vencido, la Contaduría General de la Nación publica lo que se conoce como la cuenta de inversión, que es la rendición de cuentas de lo que se gastó. La normativa, la ley de administración financiera, la ley 23.546, no, 23.516, que es la ley que rige el proceso del ciclo presupuestario, dice que la cuenta de inversión tiene que ser aprobada por el Congreso. O sea, el Congreso aprueba la ley de presupuesto, al revés. El Poder Ejecutivo hace el proyecto de presupuesto. El Congreso aprueba la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto y finalmente el Congreso aprueba la rendición de gastos de ese presupuesto. Ese es el ciclo presupuestario. Para poder leer el presupuesto, de esto creo que algo ya les conté, pero se los voy a repetir, porque es lo más útil que se van a llevar de la materia. Tenemos que entender que el presupuesto está armado para que sea leído mediante distintas clasificaciones presupuestarias. ¿Qué son clasificaciones presupuestarias? Distintas formas de presentar los mismos números, ¿no? En contabilidad, nosotros tenemos un plan de cuentas. Y en base a ese plan de cuentas, nosotros llevamos la contabilidad y organizamos el balance. Y es una única forma de presentar los datos. En la contabilidad presupuestaria no tenemos una sola forma de presentar los gastos, sino que tenemos distintas clasificaciones.
Esperen que yo quería mostrarle algo acá, no está. ¿Por qué no está acá? ¿No? Las clasificaciones son las que aparecen acá, pero les quiero mostrar. Este está. Acá está. Que me equivoqué de presentación. Si ustedes entran a la página presupuestoabierto.gov.ar, se van a encontrar con esto. Esta es la mejor forma de entender qué son las clasificaciones presupuestarias y para qué sirven, ¿no? Si hacemos clic acá. ¿Ven? Entramos a presupuesto abierto, tenemos esto. Las clasificaciones presupuestarias no son otra cosa. ¿Dónde tenía yo? Acá. Formas de presentar la información presupuestaria para responder a distintas preguntas que nos van a interesar a nosotros. La clasificación por jurisdicción responde a la pregunta ¿quién gasta? La clasificación por finalidad y función responde a la pregunta ¿a qué se destina el gasto? La clasificación por objeto del gasto responde a la pregunta ¿en qué se gasta? Y así sucesivamente para cada una de las distintas clasificaciones presupuestarias. ¿Dónde se gasta? ¿Y para qué se gasta? En un minuto se me va a acabar el PowerPoint, así que vamos a esperar que se acabe. De lo que tenemos que hablar cuando nos volvamos a conectar es de las distintas técnicas presupuestarias, ¿no? Hay estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 técnicas presupuestarias que son formas de elaboración del presupuesto. El presupuesto tradicional, el presupuesto por programas, el presupuesto plurianual, el presupuesto base cero, el presupuesto por resultados u orientado a resultados y el presupuesto participativo.